Problema 2.44. En C se amarran dos cables y se cargan como se muestran en la figura. Si se sabe que alfa es igual a 30 grados, me pide que determine la tensión en el cable AC y la tensión en el cable BC. Vamos a hacer un análisis previo antes de empezar a resolver el problema y vemos que aquí tenemos una fuerza que está actuando hacia la derecha a partir del punto C. Entonces, si tenemos una fuerza de acción actuando hacia la derecha, tanto la tensión AC como la tensión BC deben de ir en contra de esa fuerza. Es decir, estas dos tensiones deben de funcionar como reacciones a esta fuerza que tenemos de 6 kN. Bien, a partir del bosquejo del ejercicio vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre. Anteriormente, en el problema 2.43, les mencioné que era muy importante que a partir del punto de aplicación trazáramos dos ejes imaginarios. Estos ejes nos van a servir para determinar las direcciones de las fuerzas. Entonces, si tenemos una partícula, vamos a suponer que el punto C es este puntito que les estoy señalando aquí. A partir de ese punto vamos a trazar nuestras fuerzas del sistema. Bien, vamos a empezar trazando el plano cartesiano, ya que a partir de este plano vamos a trazar todas las fuerzas que están participando en el sistema, empezando por la primera y le vamos a llamar T es igual a 6 kN. Como aquí no tiene nombre, aquí se lo colocamos. En realidad le pueden colocar cualquier variable aquí. Ahora vamos con la segunda fuerza, que es la tensión AC, que por simplicidad le vamos a llamar A, y el ángulo de esta fuerza es igual a 35 grados. ¿Cómo determinamos este ángulo? Bien, a partir de aquí, de los ejes imaginarios que trazamos, vemos que en la parte de arriba tenemos un ángulo de 55 grados, pero aquí forma un triángulo rectángulo, que es el contorno que les estoy señalando. Entonces, si tengo un triángulo rectángulo, y yo sé que por definición la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ya tendría 90 grados aquí abajo, 55 grados arriba, lo que me hace un total de 145 grados. Para 180 me hacen falta los 35 grados que coloqué aquí. 145 grados más 35 grados me hace el total de los ángulos internos de un triángulo. Es así como determinamos ese ángulo para esa inclinación de la tensión AC o bien de la tensión A. Continuamos con la siguiente fuerza, la tensión BC, que también le vamos a cambiar el nombre para la tensión y le vamos a llamar B. Y el ángulo que define a esta tensión es de 60 grados. ¿Cómo determinamos el ángulo de 60 grados para esta tensión? Bien, aquí tenemos un ángulo alfa que el problema nos dice que vale 30 grados, y si yo tengo también un triángulo rectángulo aquí, y también sé que por definición un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo, en realidad de cualquier triángulo, suman 180 grados. Si ya tengo 30 grados aquí y sé que aquí arriba forma un ángulo recto, sumo los 90 grados más los 30 grados, que me hace un total de 120 grados. Para 180 me harían falta los 60 grados que definen a la tensión BC o bien a la tensión B. Entonces ya con esto terminamos el paso número 2, que es dibujar un diagrama de cuerpo libre de nuestro bosquejo. Ahora vamos a empezar a resolver el problema. Paso número 3, encontrar todas las componentes que participan en el sistema. Vamos a construir una tablita donde coloquemos la fuerza, el ángulo, la componente en X y la componente en Y de cada una de las fuerzas que están participando en nuestra partícula. Un detalle muy importante que les voy a mencionar antes de continuar es que aquí volví a colocar los cambios de variables. Quiero que vean que la tensión AC va a ser igual a la tensión A y la tensión BC va a ser igual a la tensión B. Simplemente lo hacemos para no manejar la tensión AC y la tensión BC. Es más simple manejar estas letras. Ahora bien, tenemos las condiciones de equilibrio que las vamos a explicar cuando planteemos las ecuaciones. Entonces empezamos colocando las fuerzas. Vamos a empezar por la fuerza A, que tiene un ángulo de 145 grados. ¿Cómo determinamos este ángulo de 145 grados? Para aplicar este método tenemos que utilizar el ángulo completo que define a la fuerza que estoy analizando. Yo aquí estoy utilizando la fuerza A, que es esta fuerza que les estoy señalando. Entonces yo no puedo utilizar el ángulo de 35 grados, por lo cual tengo que utilizar el ángulo completo a partir del eje X del primer cuadrante. Es decir, tengo que empezar a medir desde aquí en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta toparme con la fuerza que estoy analizando. Entonces, ¿cómo determino el ángulo de 145 grados? Bien, aquí abajo tengo un ángulo de 35 grados, es decir, el ángulo está por debajo de la tensión. Si tengo un ángulo llano que va desde el primer cuadrante hasta el segundo cuadrante y sé que un ángulo llano vale 180 grados, lo que tengo que hacer es restarle a esos 180 grados los 35 grados que tengo por debajo para tener la abertura total a partir del eje X del primer cuadrante. Si a 180 grados le quito los 35 grados, me hace el total de los 145 grados que coloqué aquí. Recuerden que
que siempre vamos a colocar el ángulo completo a partir del eje del primer cuadrante, a partir del eje X del primer cuadrante. Y ahora vamos con la componente. La componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Como no tenemos una magnitud definida para la fuerza, simplemente colocamos la variable que estamos manejando. De hecho, esta es la variable que nos pide el problema que le determinemos su valor. Entonces, cuando no tengamos una fuerza definida o una magnitud definida, vamos a utilizar simplemente la variable y la vamos a multiplicar ya sea por el coseno o el seno del ángulo, dependiendo de la componente que estemos analizando. Lo mismo para la componente en Y. A en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. El ángulo sigue siendo el mismo y la fuerza sigue siendo la misma. Simplemente cambiamos el coseno y cambiamos el seno dependiendo de la componente. Ahora vamos a analizar la siguiente fuerza. La siguiente fuerza que tenemos es la tensión B y tiene un ángulo de 240 grados. ¿Cómo determinamos el valor de los 240 grados? Aquí tenemos el primer cuadrante que tiene 90 grados, tenemos el segundo cuadrante que también tiene 90 grados y ya llevamos 180 grados. ¿Cuántos grados nos faltan para llegarle a la tensión B? Nos faltan 60 grados, pero como arriba ya tengo 180 grados, le tengo que sumar los 60 grados a los 180 grados que tengo arriba. Entonces me queda que el ángulo es igual a 90 más 60 grados, que me hace el total de los 240 grados que coloqué en esta columna. Para las componentes hacemos el mismo proceso que en la parte de arriba, simplemente multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo. En la componente en X utilizamos el coseno y en la componente en Y utilizamos el seno, que sería B por el seno del ángulo. Finalmente terminamos este análisis de componentes con la tensión T, que tiene un ángulo de 0 grados porque está sobre el eje X, y la componente en X de esta fuerza es igual a 6 kN y la componente en Y de esta fuerza es igual a 0. Les voy a mostrar por qué sale este resultado con la calculadora. Para esta conclusión es necesario que recuerden las fórmulas para sacar componentes. Por ejemplo, para la componente en X multiplicamos la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, pero recuerden que tenemos un ángulo de 0 grados, así que el coseno de 0 por 6, que es la fuerza, me da un resultado de 6 kN, que es el que colocamos aquí, pero ocurre totalmente lo contrario cuando multiplicamos la fuerza o la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. El seno de 0 nos da 0, por lo tanto si multiplicamos 0 por 6 nos seguirá dando como resultado un valor de 0. Por eso la componente en Y es igual a 0, pero la componente en X es igual a 6 kN. Aclarado todo esto, ya estamos en disposición de empezar a plantear nuestras ecuaciones. Una vez que ya tenemos todas las componentes de todas las fuerzas que están participando en el sistema, recuerden que tenemos que sacar todas las componentes en X y todas las componentes en Y, así que ya estamos listos para empezar a plantear las ecuaciones. Así que el paso número 4 es sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Es la misma fórmula que tenemos aquí. Aquí tenemos las condiciones de equilibrio. ¿Qué implican estas condiciones de equilibrio? Yo tengo que la sumatoria de las fuerzas en X las voy a igualar a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también las voy a igualar a 0. ¿Pero por qué las igualamos a 0? Bien, si tenemos un sistema en equilibrio, implica que la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y deben de ser 0, porque necesito tener una resultante que también sea 0. Si tenemos una resultante que tiene como valor 0, me indica que mi partícula está en equilibrio. En estos temas que estamos analizando se supone que la partícula está en equilibrio. Ahora bien, aclarado esto, empezamos con la sumatoria de las fuerzas en X. Aquí vamos a colocar todas las componentes en X que se hayan determinado en el paso número 3. Empezamos por la primera, A por el coseno de 145 más B por el coseno de 240 más 6 kilonewtons, y lo vamos a igualar a 0. Es muy importante este paso, tenemos que igualar a 0 las componentes en X. Y ya tendríamos nuestra primera ecuación para la primera condición de equilibrio. Ahora vamos con la segunda. Tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Vamos por esta parte. Aquí vamos a colocar todas las componentes que tengamos en esta columna, empezando por la primera, que es igual a A por el seno de 145 más B por el seno de 240 más 0, pero como es 0 no lo colocamos, y esta expresión la igualamos también a 0 al ser la segunda condición de equilibrio. Y ahora que ya planteamos nuestras dos ecuaciones, vamos a continuar con el paso número 6, que vamos a seguir trabajando con la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a colocar la ecuación que determinamos en la diapositiva anterior, y en este caso el objetivo que tenemos que perseguir es despejar una variable de las dos. Puedo despejar A o puedo despejar B. En este caso yo voy a despejar B. Para despejar B, ¿qué hacemos?
hacemos? Pasamos todos los términos que nos estén estorbando al lado derecho pero con signo contrario, empezando por los 6 kN. Aquí tenemos más 6 kN, si lo pasamos al miembro derecho me quedaría como menos 6 kN menos A por el coseno de 145. Pero para despejar B sigo teniendo un coseno de 240 grados afectando a la variable que quiero despejar. Entonces tengo que dividir los términos del miembro derecho por el coseno de 240 grados. Es decir, tengo que dividir los 6 kN entre el coseno de 240 y A por el coseno de 145 grados sobre el coseno de 240 también, quedándome que B va a ser igual a menos 6 kN sobre el coseno de 240 menos el coseno de 145 sobre el coseno de 240 por A. Este es un simple despeje de ecuaciones y aquí ya podemos ir simplificando valores. Vamos a simplificar este primer término. Vamos a colocar esta expresión en la calculadora. Menos 6 kN sobre el coseno de 240 me da un resultado de 12 kN. Ahora vamos a dividir el coseno de 145 grados sobre el coseno de 240 grados. Me da un resultado de 1.6383, pero negativo porque recuerden que tenemos un menos aquí en esta parte, así que se conserva el signo y colocamos la siguiente expresión. B va a ser igual a 12 kN menos 1.6383 de A. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 1. ¿Cuál es la finalidad de hacer un despeje en la sumatoria de las fuerzas en X? Porque yo aquí puedo despejar tanto A como B, pero ¿cuál es la finalidad de hacer un despeje aquí? El objetivo de esto es hacer dos despejes. Por ejemplo, si aquí en esta ecuación despejo la variable B, en la siguiente ecuación tengo que despejar la variable A. ¿Por qué se sigue esta metodología? Bien, aquí tengo en el paso número 7, en la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, tengo la ecuación que determinamos a partir de la sumatoria de las componentes en Y. Si yo aquí en esta parte despejo la variable B, aquí tendría que despejar la variable A, porque vamos a aplicar el método de sustitución para resolver las dos ecuaciones. Yo aquí tengo ya la primera ecuación, pero en este caso en el paso número 7 tengo que despejar la variable contraria a la que despejé en el paso número 6, porque al final este resultado es el que voy a sustituir en la ecuación número 1. Pero nada mejor que resolviendo la ecuación para que se entienda. Aquí voy a despejar la variable A pasando este término del lado derecho con signo negativo, quedándome que A por el seno de 145 grados va a ser igual a menos B por el seno de 240. El siguiente paso es dividir el miembro derecho sobre el seno de 145. Si aquí está multiplicando, lo paso dividiendo al miembro derecho, quedándome que A va a ser igual a menos el seno de 240 sobre el seno de 145 grados por B. Simplificamos esta expresión en la calculadora y me da que A va a ser igual a 1.5058 de B. Ya despejamos en la primera la tensión B y en la segunda despejamos la tensión A. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 2 y hasta este punto ya estamos en la disposición de aplicar el método de sustitución para resolver ambas ecuaciones. Aquí tendríamos un sistema de ecuaciones que vamos a resolver en el paso número 8. El paso número 8 es resolver por el método de sustitución las ecuaciones 1 y 2. Vamos a anotar de nueva cuenta las ecuaciones que determinamos en la diapositiva anterior, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2, y vamos a empezar con el primer paso para resolver este sistema. Tenemos que sustituir la ecuación E2 en la ecuación E1. En realidad podríamos sustituir la ecuación E1 en la ecuación E2 y viceversa. Simplemente tenemos que checar en cuál de las dos es más fácil hacer la sustitución, y en este caso es más fácil sustituir la ecuación E2 en la ecuación E1. Planteamos primero la ecuación E2, que es igual a 12 kN menos 1.6383 de A. Pero ¿cuánto vale A? Yo ya sé que A tiene este valor, así que en lugar de poner A, voy a poner la equivalencia de A que determinamos en la ecuación número 2. Así funciona el método de sustitución. Entonces ya no ponemos A, simplemente ponemos la equivalencia de A, que es igual a 1.5058B, y aquí en esta parte tenemos una multiplicación, por lo cual B me quedaría que es igual a 12 kN menos 2.4669. Este 2.4669 sale de multiplicar estos dos términos, pero se conserva la B, y aquí tenemos un término semejante con la B que tenemos en el miembro izquierdo. Lo que tenemos que hacer en este caso es pasarla de restar aquí, la pasamos sumando en el miembro izquierdo, quedándome que es igual a 3.4669 de B, va a ser igual a 12 kN, y ahora para obtener el valor de B simplemente pasamos de multiplicar este término
a dividir en el miembro derecho, quedándome que B va a ser igual a 12 kN sobre 3.4669. Si introducimos esta expresión en la calculadora me da un resultado para B de 3.46 kN. Ya tenemos la primera tensión que nos estaba pidiendo el ejercicio y ahora vamos a calcular la segunda tensión, que es la tensión A. Para calcular la tensión A vamos a sustituir el valor de B, como ya lo tenemos aquí determinado, lo vamos a sustituir en la ecuación E2. En lugar de poner B aquí, vamos a poner el valor de B. Entonces A va a ser igual a 1.5058 de B, pero ¿cuánto vale B? B vale 3.46 kN, por lo tanto lo anotamos y hacemos simplemente la multiplicación. Tenemos que multiplicar 1.5058 por los 3.46 kN, lo que me da un resultado para A de 5.21 kN. Y hasta este punto ya terminamos de resolver el problema, pero vamos a hacer una conclusión final de resultados. Tenemos aquí los valores, empezando por la tensión AC, que le cambiamos el nombre a la tensión A, y tiene un valor de 5.21 kN, por lo tanto la tensión AC va a ser igual a 5.21 kN, y la tensión BC le cambiamos también el nombre, la denominamos tensión B, y tiene un valor de 3.46 kN, por lo tanto la tensión BC va a ser igual a 3.46 kN. Hasta aquí se termina el video, cualquier duda o sugerencia la pueden escribir para que la resuelva. Gracias.